Acompáñenme al primer libro de Crónicas, capítulo 15, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Voy a leer el versículo 1 y al versículo 3. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En esta etapa de la historia, David y el pueblo del Señor habían sufrido un inconveniente en cuanto al deseo de David de llevar el arca del pacto hasta Jerusalén. Había acontecido que en el primer intento de David de llevar el arca, las cosas no habían salido muy bien por desconocimiento de la palabra. Resulta que en el intento de llevar el arca del pacto, los bueyes tropezaron y el arca del pacto se movió de tal manera que Usa trató de auxiliar un poco, trató de detener el arca que no se cayera, y dice la Biblia: y la ira de Jehová se encendió contra Usa y lo mató, cayó muerto Usa de inmediato. Y entonces David, apesadumbrado, dijo: no, paremos ahí, llevémosla a otro lado. La llevaron a casa de Obed-edom y la dejaron por ahí como por 3 meses. En esos 3 meses el Señor bendijo a Obed-edom de una manera especial. Este versículo que acabamos de leer es el segundo intento. Ya es el segundo intento. David ya leyó las instrucciones, leyó la palabra del Señor, se preparó con tiempo. Aquí en este pasaje da a entender de que preparó en su casa una tienda. Algunos creen que tenía cierto, tal vez parecido, pero en pequeño, en muy pequeño quizás, al tabernáculo de Moisés, que era una tienda también en realidad. Pero la parte que me interesa es que en esta oportunidad, en este intento de David, David tiene éxito y lleva la presencia de Dios hasta su casa, hasta Jerusalén. Y ahí habita el Señor por un tiempo hasta que le construyen templo, el templo de Salomón. Ahora, ¿por qué quiero usar este pasaje? Porque al revisar un poco el intento de cómo llevar el arca del pacto, que usted y yo sabemos que simboliza la presencia de Dios para Israel, me di cuenta, hermano, de que en ese traslado que hace David hay elementos bien importantes para nosotros que llevamos el arca del pacto adentro. Porque allá se llevaba en hombros, afuera. Pero usted y yo llevamos el arca del pacto adentro. Aleluya. No lo veo emocionado yo por eso. A mí sí me emociona. Porque debemos entender de que como Obed-edom fue bendecido
por la presencia de Dios en su casa, también nosotros podríamos recibir grande bendición si la presencia de Dios está bien cuidada en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, al detenerme un poco y revisar los elementos que David utilizó, las normas que utilizó David, me llama la atención que nos puede servir a nosotros. Porque usted y yo, según la Biblia y según el apóstol Pablo, usted y yo somos, hermano, templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, de la presencia de Dios. Pero ya han habido casos en la Biblia que algunos que no cuidaron la presencia de Dios, algunos murieron. Vaya, por lo menos no les fue de bendición, pues vaya, lleguemos hasta ahí. Porque Abinadab, donde la habían dejado, la tuvo, me parece, como 3 años por ahí y no pasó nada. Usa es testigo fiel de que la tocó imprudentemente y entonces cayó muerto. Los hijos de Aarón descubrieron que no se le podía dar incienso extraño al Señor sin provocar que el fuego de Dios saliera y cayeran muertos. Los hijos de Elí descubrieron que no se pueden tocar las cosas santas menospreciándolas sin caer muerto en la batalla. Por eso tengo que dejarle bien claro que la presencia de Dios bien cuidada, bien atendida según la palabra, nos puede bendecir. Pero si no la cuidamos bien, nos puede provocar otra cosa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero mostrarle por qué David tuvo éxito. ¿Por qué David tuvo el éxito de poder llevar el arca del pacto y fue de bendición para él? Entonces yo encontré en ese pasaje por lo menos 3 o 4 elementos importantes para poder llevar el arca del pacto de la manera adecuada. Número 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Gloria a Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Oiga esta parte. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Arregló un lugar. Allá en el versículo 3 dice que el arca la llevaron al lugar que David había preparado. Número 1. Primer elemento. Para que la presencia de Dios nos bendiga, debemos arreglar un lugar dentro de nosotros donde poner el arca. Y el mejor lugar y el lugar que la Biblia refiere para que Dios habite es nuestro corazón. Pero entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, arregla mi corazón. Porque si mi corazón no está bien, entonces Dios no puede habitar bien en ese lugar. No va a estar arreglado, no va a estar preparado. Por eso una de las cosas que más anhelaba David era tener un corazón limpio. Señor, purifícame, y aún, Señor, purifícame con hisopo. Límpiame, Señor. Señor,
restaura mi alma, como diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que tú estés en un lugar limpio, en un lugar apropiado, en un lugar que según la Escritura, por ejemplo, nos dice que la presencia de Dios puede habitar, porque Dios no lo desprecia, un corazón contrito y ¿qué dice, hermano? Y humillado. Si nosotros logramos, hermano, entender la importancia que tiene, porque si hay alguien que puede enseñarnos de la importancia de tener la presencia de Dios cerca, David siempre quiso tener la presencia de Dios cerca, toda la vida. No le parecía a David que el arca del pacto estuviera en otra ciudad. No. Él quería traerla para Jerusalén. Pero no tan lejos, sino que la quería tener hasta en su casa. Ahora, ¿cuántos de nosotros anhelamos tener la presencia de Dios en casa? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque mire, hermano, si no anhelamos la presencia de Dios, perdone que diga esta expresión, pero estamos fritos, hermano. Porque el mayor anhelo y el mayor deseo del creyente debe de ser habitar en la presencia de Dios. El mayor anhelo de un creyente debe de ser que la presencia de Dios venga a su vida. Mire, hermano, cuando Zaqueo oyó que Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a posar en tu casa. Mire, hermano, yo me imagino a Zaqueo bajándose de ese árbol. Ha de haber pegado un salto, hermano, desde arriba, y pegó la carrera para su casa, para ir a preparar, yo no sé qué, a ir a preparar la comida, ir a preparar el ambiente, ir a preparar el lugar, yo no sé qué, todo lo que fue a hacer. Pero fue corriendo porque sabía que el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a llegar a su casa. Él fue a preparar lugar. ¿Para qué? Para atender la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo David. Él anhelaba la presencia de Dios y dice, y preparó un lugar donde la presencia de Dios pudiera llegar. Cuando Dios visitó a Abraham, se recuerda, en una tarde, Abraham estaba fuera de su tienda, meditando. Seguramente era muy costumbre de los pueblos en aquel entonces salir por las tardes a meditar. De hecho, así encontraron ¿cómo se llama aquel? A Natanael debajo de la higuera. Era una costumbre judía salir, ponerse bajo la higuera y ahí en la higuera empezar a meditar acerca de las cosas del Señor. Por eso Jesús le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Pero mire, para nosotros podría pasar desapercibido qué importante es que estuviera en la higuera. Como que quizás estaba debajo del palo de mango. Aleluya. Cualquiera de nosotros puede pensar así, pues como que estuviera debajo del palo de mango, quizás cortando mangos estaba. No, ponerse bajo la higuera, porque la higuera es uno de los árboles importantísimos en la Biblia, porque da un fruto sabroso y es de vital importancia para el pueblo judío. Pero la salida de los hombres a la tarde debajo de la higuera simbolizaba la hora de meditar en la palabra de Dios. Entonces Natanael estaba meditando en la palabra de Dios cuando Dios lo vio. Aleluya. Pero yo le dije de Abraham primero. Abraham salió a meditar y Dios venía con 2 ángeles. Y la Biblia dice que cuando Abraham lo vio, salió y corrió a recibirlos. Y cuando vio que el que venía ahí no era cualquier ángel, porque Abraham conocía a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando Abraham vio a Dios,
le provocó a adorar y se tiró al suelo a honrar al Señor. Fíjense. Y entonces le dijo: Señor, no pases de largo, quédate conmigo a comer. Y dice la Biblia, y salió Abraham corriendo a decirle a Sara, a decirle a sus siervos, a sus criados: preparen comida, preparen un becerro, preparen esto, preparen la casa. Preparó un lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? Preparó un lugar donde el Rey del universo pudiera llegar. Con razón, hermano, la presencia de Dios pasa cerca de nosotros y se va, porque no le preparamos lugar nosotros. No le preparamos lugar a Él para que venga a comer con nosotros, para que venga a sentarse a la mesa, para que venga a sentarse con nosotros y nos comparta de su presencia, de su gracia. Porque David preparó lugar para que Dios llegara. Entonces nosotros tenemos que preparar lugar en este sentido. Por favor, quiero que no me vaya a malinterpretar, hermano. Pero si Dios ya está dentro de nosotros, sí, pero necesitamos que Dios se sienta bien dentro de nosotros. Necesitamos prepararle lugar adecuado en nuestra vida, que Dios, hermano, quiera estar con nosotros, porque hemos preparado nuestro corazón, hemos preparado nuestro ambiente, hemos preparado nuestra alma. Le hemos dicho al Señor: Señor, no pases de largo. ¿Se acuerda aquellos dos de Emaús que iban turbados? En el momento iban turbados, pero cuando oían hablar al Señor sin conocer todavía que era el Cristo, y les decía el Señor: miren, estas cosas tenían que acontecer, tenía que morir el Señor, porque estaba escrito en la palabra, y esto y lo otro. Y dice que el corazón de ellos ardía. Y cuando llegaron a Emaús, la Biblia dice que Jesús hizo como que iba del arco. ¿Y qué hicieron los dos? ¿Se acuerda usted qué hicieron? Le dijeron: Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Y oiga, hermano, le prepararon lugar donde el Señor comiera con ellos. Pero el Señor hizo como que iba de largo. Pues entonces ya, aquí se quedan ustedes. Sí, aquí en Emaús. Entonces, ahí nos vemos, les digo, ahí nos vemos. Pero dice que ellos le rogaron: Señor, no te vayas, quédate con. Cuando Dios está aquí en medio nuestro, ¿qué le dice usted, hermano? ¿Qué le dice? ¿O se nos va a impedir siempre? Se nos fue en el culto, en sacar la lista de peticiones, pero no le rogamos que se quede con nosotros. No le rogamos: Señor, no te vayas, por favor, quédate conmigo, se te hace tarde. Así le dijeron los de Emaús: te va a agarrar la tarde en el camino, no te vayas, quédate con nosotros. Jacob, cuando se quedó solo en el desierto, no le preparó lugar, porque no tenía lugar que prepararle, pero preparó su corazón y le dijo: Señor, abrazándolo y agarrándolo con todas sus fuerzas, le dijo: Señor, no te dejo hasta que me bendigas. Esos son los corazones que Dios anda buscando. Esa es la gente
con la cual Dios quiere habitar. Esos son los creyentes con los que Dios quiere comer. Si usted y yo logramos entender la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, vamos a hacer grandes esfuerzos porque Dios no pase de largo, sino que se quede con nosotros y nos pueda bendecir. A eso me refiero con preparar un lugar. ¿Dónde? En el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Con razón David tuvo éxito. Porque le voy a plantear esto. ¿Usted cree que Dios se quedó en la casa de David porque la tienda que le había hecho David lo impresionó? De plano llegó el Señor a la casa de David y dijo: ay, qué bonito, qué bonita la túnica que pusiste. ¿Usted cree que por eso se quedó? No. Se quedó porque vio el corazón de David. Vio el corazón de él. El deseo desbordante de que la presencia de Dios habitara en su casa. Se arriesgó David, porque traer la presencia de Dios ya era un riesgo. Vio morir a Usa cuando lo tocó y dijo, no dijo David, no importa, entonces ya no traigan la presencia de Dios, vayan a metérsela al sacerdote allá, hay que ver el pastor cómo hace. Aleluya. No dijo eso. Allá métansela ahí al sacerdote, al sumo sacerdote, hay que ver qué hace con la presencia de Dios. No rehusó la presencia de Dios, porque el anhelo de David no era ver que el arca del pacto llegara solo a Jerusalén. El anhelo de David era estar cerca de la presencia de Dios. Cuando el arca del pacto llega a la tienda, no mira la tienda, mira el corazón de David. Cuando tú le dices al Señor, Señor, ven a mi casa, ¿se queda Dios en casa? ¿Le impresionó la sala que pusiste? ¿Le impresionó la mesa del comedor a Dios? No. ¿El dormitorio? No. Lo que le va a impresionar a Dios es el deseo de tu corazón de que Dios no se vaya de tu casa y lo puedas retener abrazándole y diciéndole: Señor, no te vayas de aquí, quédate conmigo. Pero es que tengo que ir. No importa, te vas mañana cuando tú quieras, pero hoy quédate. Ese anhelo es el que Dios nunca desprecia. ¿Sí me estoy dando a entender? Con razón tuvo éxito David. Bueno, pero veamos, ese es el primer elemento. Veamos el segundo. Allí mismo en el capítulo 15, pero en el versículo 11 y 12, David da otra instrucción y dice: y llamó David, estoy en el capítulo 15 del primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 11 y 12. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, aquí viene el segundo elemento, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Segundo elemento. Ya David se había dado cuenta que no la podía llevar cualquiera, la tenían que llevar los sacerdotes. Pero aún los sacerdotes
tenían que santificarse para llevar el arca. Mire, quizás usted y yo no hemos reparado, no hemos reconsiderado que la presencia de Dios está en nosotros. Y para que la presencia de Dios habite en nosotros y bendiga nuestra vida, necesitamos aprender a santificarnos. Necesitamos decirle, mire, ¿y quién nos santifica, hermano? Pues el mismo Señor. El mismo Señor es el que santifica nuestra vida. Es el mismo a quien le podemos decir, Señor, Señor, límpiame. Señor, santifícame. Señor, para ti yo quiero ser un hombre y una mujer, Señor, que se santifican. Usted y yo podemos revisar, hermano, con toda libertad y darnos cuenta que estamos en un mundo no santificado. Estamos en un mundo contaminado. Estamos en un mundo lleno de pecado. Estamos en un mundo degenerado, en un mundo cada día más inmoral. Y que el mundo está tratando de arrastrar aún a los hijos de Dios, a los que deben de vivir en santidad. Aún a nosotros el mundo está tratando de jalarnos para que vivamos como el mundo. Pero el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos. ¿Para qué? Para que Dios pueda habitar en nosotros, para poder llevarla. Mira, aquí voy a usar lo que estaban haciendo aquellos. Se santificaban para poderlo llevar en los hombros. Usted y yo no lo podemos llevar en los hombros. Él es el que nos lleva a nosotros en los hombros. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos puede llevar a nosotros. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Que la santificación permite que la presencia de Dios vaya cómoda en nosotros, porque Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Y porque Él es santo, el apóstol Pedro dice que también nosotros debemos ser santos. Ahora, yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de amar la presencia de Dios, que uno quiera vivir conforme lo que Dios pide. Ahí mismo, en el versículo 15 me parece, lea conmigo por favor, está un segundo elemento de esto mismo. Le dio las órdenes a los sacerdotes en el versículo 15, por favor. Estoy en primer libro de Crónicas 15:15 y dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había, ¿qué dice, hermano? Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Me gusta esta parte del versículo, porque aunque deja claro que Moisés había dado las instrucciones, también deja claro que las instrucciones la habían recibido de Dios. Y las instrucciones eran que los levitas llevaran el arca del pacto sobre sus hombros. Eso quiere decir que para llevar el arca de Dios en nuestro corazón, dijimos, se necesita un corazón preparado, un corazón contrito y humillado. Se necesita santidad, queremos santificarnos, pero además se necesita obediencia. Seguir las instrucciones de Dios. David corroboró en carne propia el costo de hacer lo que uno quiere. Se le murió Usa. Vaya que no se le murió el otro. Había otro ahí, no recuerdo. No me recuerdo el nombre. Pero eran dos los que estaban ahí. Los dos hijos de Abinadab. Ahío, ¿cómo es? Ahío, ¿eh? Ahío y Asa. Y Usa. Los dos eran los encargados que iba. Uno fue el que se murió, el otro no metió las manos. De plano, cuando vio, dijo:
sacó las manos. Así digo, yo no las meto, me va a matar también. David probó. Oiga, hermano, por favor, la palabra de Dios fue para aquel tiempo, es para este tiempo y será para el tiempo futuro, porque la palabra no pasa. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso quiere decir que lo que está escrito nos enseña a nosotros. Y lo que nos trata de enseñar Dios, hermano, es que está probado, reprobado y recontraprobado, que cuando hacemos nuestra voluntad nos va mal. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y obedecemos a su palabra, Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. David tuvo que probar en carne propia que las ideas que él tuvo parecían buenas, pero no era lo que la palabra decía. Y le costó la vida de Usa. Y él, el susto. Pero después dijo, no. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere decirle a su hermano que tiene a la par? Mírelo, por favor, mírelo face to face. Mírelo y dígale, sigue la instrucción de Dios. Sí, dígaselo, hermano. Dígaselo. Sigue la instrucción de Dios. Ya vi que el otro dijo, pero vos también. Así somos, hermano. Así somos los seres humanos. Pero ya está probado en la Biblia cientos de veces y miles de veces. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, nos trae muerte. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos trae vida. Por eso es que en esta segunda vez, David tuvo éxito. Preparó un lugar, preparó su corazón. Se santificó, porque no solo, hermano, mire, no solo los sacerdotes se santificaron, él también. David se santificó, si hasta se vistió de ropas sacerdotales y no se murió. Cualquier otro que se hubiera vestido de ropas sacerdotales y hubiera sacrificado, hubiera caído muerto. Pero David no. ¿Por qué no cayó muerto? Porque Dios vio su corazón y además vio que se había santificado para él. Y a eso agréguenle que siguió las instrucciones de la palabra. ¿Cómo nos va a menospreciar Dios? ¿Cómo nos va a hacer a un lado Dios si estamos siguiendo la palabra? Y por último, un último elemento para ir cerrando. En el verso 16, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Hizo un último elemento que para nosotros como creyentes y portadores de la presencia de Dios es muy importante también aprender. Dice el verso 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz. ¿Cómo, hermano? Con alegría. Un último elemento del éxito del traslado del arca del pacto por David. El éxito es que aprendieron a adorar y alabar al Señor con alegría, dice. El culto que nosotros realizamos, o los cultos que realizamos en la iglesia, no es más, hermano, que un tiempo de adoración y alabanza al Señor. Es tener la oportunidad de poder exaltar el nombre del Señor, de tal manera que el Señor nos invita
no solo a ser asistentes, sino a ser participantes del culto al Señor. Usted está aquí no para ser un espectador, aleluya. Usted no está aquí para ser un moderador, no está aquí para ser un observador del culto. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para honrar, glorificar y adorar al que se merece toda gloria y toda honra. Para eso estamos en el culto. Y eso nos permite que la presencia de Dios se sienta cómoda con nosotros. Yo le aseguro que Dios estaba cómodo con David. Se sentía bien. Ahora, no le estoy diciendo que David nunca fallaba. Si la Biblia registra todos los pecados de David y todas las fallas de David, las registra. A mí me encanta saber eso y siempre lo digo una y otra vez. Me encanta cómo Dios dejó testimonio de las hazañas, de las victorias, de los aciertos, de las bendiciones de estos hombres, pero nunca les encubrió su pecado. También lo dejó registrado. También dejó registrado todos los errores de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando gente que crea que es perfecta. El que es perfecto es Dios. Lo que Él quiere dejar bien claro es que Él nos tomó por hijos no por ser los mejores, sino por ser imperfectos. Pero su grande misericordia es tan extensa, hermano, que a pesar de ser imperfectos, Él se puede agradar de nosotros cuando ve un corazón dispuesto para Él. Cuando ve un corazón que late y arde por amor a Él. ¿Sí me saben? Aprendieron a alabar, aprendieron a adorar, y la presencia de Dios iba con David ahí. La gloria de Dios. Cuando David ofreció, después se paró David, ofreció sacrificios, hicieron sacrificios y la gloria de Dios estaba ahí en medio de ellos. Mira, hermano, el éxito de un creyente está en que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Ese es el mayor éxito. Ese es el mayor anhelo que debe de tener el creyente, es que la gloria de Dios descienda cuando usted y yo cantamos, cuando usted y yo alabamos, cuando usted y yo nos arrodillamos para pedir su gracia, que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Ese es el mayor éxito, hermano. Eso es lo mejor que puede pasar para nosotros. Y la gloria de Dios caía. Es impresionante. Yo voy a terminar con esto. Es impresionante que la gloria de Dios produjo gran júbilo sobre el pueblo. Eso dice la Biblia. Produjo gran júbilo, gran alegría. ¿Me acompaña a verlo? Allí en el versículo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al salterio de arpas, con gran júbilo. Pero mire el verso 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. La gloria de Dios puede producir gozo y júbilo, pero otros ni siquiera se dan cuenta que la gloria de Dios llegó, porque se estaban fijando en otras cosas. Aleluya.
Se estaban fijando en otras cosas. Se fijaron en cómo David se les levantaban las naguas. ¿Sí sabe qué es naguas, hermano? Las faldas. Faldas, porque recuerde que David no usaba pantalón. Llevaba túnica. Y cuando David danzaba y saltaba y remolineaba, entonces el vestido se le levantaba. Y todos estaban adorando, pero la Mical estaba. ¡Qué vergüenza! Se echó todo el rollo. No vio la gloria de Dios. Vio la vergüenza que estaba haciendo David, el ridículo que estaba haciendo, pero no vio la gloria de Dios. Mire, hermano, qué triste que cuando la gloria de Dios cae, hay gente que está metida en la presencia de Dios. Allá hay gente que está recibiendo de la gloria de Dios, pero otros están viendo otra cosa. Dejaron pasar la gloria de Dios. Ojalá no nos pase a nosotros eso, hermano. Porque ¿qué es lo más importante en un culto? Sino que la presencia de Dios descienda sobre nuestra vida. Ay, hermano, pero mire esa llorada que van a arruinar la alfombra. ¿Y qué? Y si te agarra de liberación Dios aquí, y se fue el rubor, ¿cómo le llaman a eso? El rubor, el rímel, ahí está, el rímel se va y te vuelves a pintar. Tan fácil va, se lava uno y se vuelve a pintar y quedó como que no pasó nada. Pero van a ver que pasé adelante, van a ver el ridículo, van a ver. ¿Y qué importa? Si lo que importa es adorar a Dios. Si lo que importa es que cuando te levantes de ahí, la presencia de Dios va adentro y te la llevas a tu casa. Y si no, mire, hermano, mire cuán normal es cuando la presencia de Dios no va con uno. A pelear se pone en el carro uno. Aleluya. Solo sale de la iglesia y ya va peleando. Si es que no te apuras y no comes rápido, comete esas pupusas rápido, ya me voy. Y empieza a pelear uno, hermano. Cuán seco vamos de la presencia de Dios. Es que usted no sabe, hermano. Usted no sabe. Mañana los niños van a la escuela. Hermano, perdone. Eso ya lo probé yo por 30 y pico de años. Que los niños van a la escuela y hoy ya no van. Gracias a Dios ya no van. Y sé que es acostarlos noche, y sé que es levantarlos temprano, y sé que es que en medio de todo ese esfuerzo Dios se fija en tu corazón. Les estás enseñando a los niños que la escuela no es lo más importante. Le estás enseñando a los niños que Dios es tu mayor anhelo en el corazón, y lo demás vendrá por añadidura. La escuela vendrá por añadidura, los buenos grados vendrán por añadidura. Hermano, los éxitos en las escuelas vendrán por añadidura. No me diga a mí que yo no sé de eso, porque lo sé. Y sé que sí se puede. Sé que Dios ve ese esfuerzo.
esfuerzo de nuestro corazón cuando los traemos adormitados. A veces me saludo yo a los niños allá y como vienen adormitados, no me quieren ni saludar. Me da risa a mí cuando lo veo así. Papá, ¿cómo estás? Solo se me voltean a ver. Venías dormido. Ay, hermano, pobrecito el niño, qué sacrificio. No, mi hijo, no, perdone. Sacrificio es que se queden en la casa sin buscar a Dios, porque no va a ser un sacrificio sin recompensa. Pero el sacrificio que usted hace en traer a los muchachos y a los niños medio adormitados como vengan, es el sacrificio de enseñarles a nuestros hijos que nuestra prioridad no está en esta tierra, sino que nuestra prioridad está en el cielo. Porque lo de la escuela, ¿cómo no, hermano? Yo sé que es importante. Y yo esforcé a mis hijos para que entendieran cuán importante era la escuela. Y si no, pregúnteles. Pregúnteles si los empujé o no los empujé para la escuela. Me recuerdo de un maestro de Becky. Era muy bueno el maestro, muy bueno. Y él quería lo mejor para Becky. Estaba en high school y el maestro me dijo y le dijo que se fuera a estudiar en la universidad, pero nuestro plan era diferente. Nuestro plan era primero el college y después la universidad. 2 años de college, 2 años de universidad. Y en eso diferimos con el maestro, porque el maestro dijo, no. Yo preferiría que se fuera a la universidad de una sola vez. Yo le dije, no, porque mire, 2 años de college, 2 años de universidad. No, pero es que después va a parar y no va a querer seguir estudiando. Y entonces Becky le dijo, no conoce usted a mi papá. Él va a empujar y empujar y empujar y empujar hasta que yo termine, sea en el college o sea en la universidad. Yo enseñé que es importante el college, pero nunca les enseñé que la universidad es mayor que Dios. Nunca les enseñé que la universidad te tiene que sacar de la iglesia. Nunca les enseñé que la universidad te tiene que sacar del privilegio. Nunca les enseñé que la universidad te tiene que sacar de los días de culto, porque no es cierto. Dios es primero. Y no está escrito, pues, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, los demás sueños, los demás proyectos, los demás anhelos, los demás deseos que tú tienes, se van a complementar o se va a completar a la medida que tú busques a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fue David exitoso? Es que era un buen guerrero. No, es que Dios estaba con él. ¿Por qué destruyó pueblos, naciones, conquistó, hizo batallas, mató gigantes? ¿Por qué? ¿Porque era mejor que todos? No, Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque David quería estar con él también. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe por qué Dios estaba con él? Porque David quería estar con Dios. Y él hacía cualquier cosa para que Dios estuviera hasta en su propia casa. Yo creo y yo espero con todo mi corazón que usted y yo empecemos a ponerle más atención a la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo que le podamos decir, Señor, hoy ven, mañana
mañana tengo libre, mañana es Labor Day, es el lunes, es feriado, Señor, hoy tengo vacaciones. Nada, con Dios no hay vacaciones, hermano. Usted y yo debemos buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Y yo quiero hacerle una invitación esta noche. Unos minutos nada más. Piense por un momento en el anhelo que David tenía por la presencia de Dios. Y pidámosle esta noche, Señor, ese anhelo que David tenía. Yo quiero tenerlo por ti también. Yo deseo que tu presencia pueda venir sobre mi vida. Y si usted quiere venir aquí adelante a decírselo no como una palabra repetida, sino como una oración de su corazón. Venga conmigo a decirle: véngase adelante. Si logramos comprender cuán importante es la presencia de Dios, todo lo demás se va a quedar pequeño. Busquémoslo un momento. Busquémosle. Pidamos su gracia. Aleluya. Honrarte a ti, Señor. Te adoro a ti. Mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Levanta tus manos al Señor y levanta tu corazón.